Con el propósito de que pases un resto de semana diferente, presentamos tu programa Renuévate. Más que un tiempo para entretenerte, un oasis para bendecirte. Tu vida y la de los tuyos jamás en esta semana será igual. Porque una lluvia de bendición y fortaleza viene de lo alto sobre ti. Renuévate. Renuévate. Ha llegado el momento de recibir, compartir y comer el pan de salvación. Hoy, desde la iglesia Fortaleza de Salem, en el estado de Oregón, el pastor Jericín Peña compartirá el mensaje de ánimo con los nutrientes y vitaminas del cielo, que de seguro traerá bendición y fortaleza para tu vida. Estamos muy agradecidos del Señor por todos los amigos que nos están siguiendo a través del internet, del Facebook. Y si tú tienes tu teléfono, dile a tu amigo, tu vecino, que se conecte con nuestra iglesia Fortaleza de Salem. Fortaleza de Salem, pero se escribe Fortaleza de Salem. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy estamos cerrando la serie de la oración, enséñanos a orar. Orando en el Espíritu. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? En toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el libro de Judas, versículo 20, Judas, recuerde que tiene un solo capítulo. Versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando el apóstol San Pablo y Judas hacen y usan la palabra orando en el Espíritu, ellos usan una palabra que en el griego, que es el original de la Biblia, quiere decir por medio de, con la ayuda de, en la esfera de, en conexión con. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios y Judas en su versículo 20 de su libro, lo que está diciendo es orando por medio del Espíritu, orando con la ayuda del Espíritu. Orando en la esfera, en el ambiente, en la atmósfera del Espíritu. Orando en conexión al Espíritu Santo. Lo que podemos encontrar aquí, hermanos, que orar en el Espíritu es un concepto bíblico. Y sabes que es importante cuando usted está haciendo un estudio de la Biblia, tomar en cuenta que una declaración se mencione más de una vez. Usted no puede construir un concepto bíblico con una sola declaración, con un solo versículo. Tiene que buscar varios versículos que sostengan ese concepto, esa idea. Y aquí encontramos más de una ocasión cuando la Escritura dice orando en el Espíritu. Hoy Dios nos lleva a lo más sublime, a la altura más grande de la vida de oración. Orar en el Espíritu. Pero surge la pregunta: ¿por qué orar en el Espíritu? La respuesta está en la palabra. Romanos capítulo 8 versículo 26 dice: y de igual manera, ¿y de igual qué? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No está diciendo allí que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a pedir como conviene. Porque tú y yo no sabemos pedir, nos equivocamos. Por eso necesitamos ir más allá del intelecto humano y entrar en la presencia, en la conexión,
en la atmósfera de la obra del Espíritu Santo al orar. ¿Por qué debo de orar en el Espíritu? Porque yo no puedo orar correctamente. Mis capacidades intelectuales, mi conocimiento no me da. En otras palabras, intelectualmente yo puedo saber orar y decir palabras de alabanza. Yo puedo hablar palabras de gratitud. Yo puedo hablar palabras de intercesión. Yo puedo pedir cosas que son los pasos de la oración. Eso es de manera intelectual. Pero Dios me quiere llevar a otro nivel. Dios me quiere llevar al nivel de orar en el Espíritu. Porque el Espíritu sabe pedir como conviene. El Espíritu gime con gemidos indecibles. Recuerda el grupo que describe en el libro de Ezequiel capítulo 9, que están gimiendo en el templo y sobre ellos se pone el sello del Dios vivo. En otras palabras, el grupo de creyentes que llega a esta esfera, a este nivel, se une en gemidos con el Espíritu Santo. Te voy a poner una ilustración. ¿Tienes tú algún equipo favorito que te gusta? ¿Algún equipo de fútbol? Hermano Rudy, ¿cuál es su equipo favorito? No niegue la fe, por favor. Diga cuál es. Confiese. ¿Cuál es? Lo de Seattle. Ok, los hijos de Seattle. Muy bien. ¿Cuál es su equipo, Mauricio? Las poderosísimas Águilas de las Américas. Yo le pregunto, cuando su equipo está jugando, cuando los hijos están jugando, o las Águilas de las Américas están jugando, ¿usted se involucra emocionalmente con su equipo, sí o no? Y usted está sufriendo, usted sufre porque usted está metido en el juego. ¿Sabe qué? Lo mismo es esa esfera del cristiano. Cuando tú te unes en gemido también con el Espíritu Santo está gimiendo por tu hijo y tú te unes con él. El Espíritu Santo está gimiendo por tu trabajo y tú te unes con él. Porque tú no puedes, pero él te ayuda. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué es orar en el Espíritu, pastor? ¿Qué es eso? La respuesta está en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. Y es el texto fundamental al trazar la palabra en esta mañana. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno de ¿qué? Del Espíritu. El apóstol Pablo, al escribir esta declaración, para un mejor entendimiento tenemos que mirar el contexto en el que Pablo está escribiendo esa carta a los Efesios. Y de manera especial esa declaración. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy corrupta. Los hombres intelectuales del pueblo acostumbraban a reunirse en ciertos lugares, en plazas o en salones. Y ellos debatían conceptos filosóficos. Recuerde que esa ciudad era parte del imperio de Grecia en el pasado. Ahora Roma gobernaba, pero esa ciudad, como otras, fueron grandemente influenciadas por la filosofía de Grecia, que fueron los más grandes en la filosofía. Y estos hombres intelectuales se reunían para debatir sus conceptos, y mientras ellos debatían sus conceptos, tomaban vino, tomaban alcohol, y se daban una tremenda emborrachada. Se ponían más borrachos que una uva. Entonces Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Efesios, saben ellos lo que Pablo está queriendo decir. La iglesia también estaba tentada a esas situaciones, porque la experiencia del pueblo afecta al cristiano si él se descuida. Y el apóstol entonces le dice, mis queridos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino, la palabra sino es una palabra que en el original quiere decir antes, al contrario, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿a dónde nos quiere llevar? Donde te quiero llevar, que el apóstol San Pablo está diciendo es, mis queridos, si la gente es embriagada por el alcohol,
para hacer sus planes y lo que ellos quieren, ustedes no sean embriagados por el alcohol. Embriáguense, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora surge una pregunta. ¿Cuál es la característica de un embriagado, de un borracho? ¿Cómo se maneja un borracho? Lo primero, mi estimado hermano, es que un borracho está controlado por el alcohol. Un borracho no está controlado ni por su papá, ni por su mamá, ni aún la policía lo puede controlar. Le dice camine esa línea recta y él sabe que hay un ticket de 500, de $1,000 y él va a hacer lo posible, pero el alcohol tiene más fuerza y el hombre ahí se sale de la línea. Porque el alcohol es más poderoso, el alcohol lo controla a él. ¿Sí o no? Otra característica del borracho es que pierde el control de sí mismo. Él pierde la facilidad de manejar lo que él dice, lo que él habla, lo que piensa. Por eso usted va a encontrar a borrachos que al otro día dicen, yo no me di cuenta que te ofendí. Le dicen a la esposa hasta del mal que se va a morir y al otro día la esposa está enojada y él viene llorándole porque lo que más llora es un borracho. Él pierde el control de sí mismo. Ahora, mi hermano Pablo lo que está diciendo es, así como el alcohol controla a una persona que está bajo el efecto del alcohol, que pierde el control de sí mismo, que no planifica lo que va a hacer, así también ustedes estén bajo el control, el dominio del Espíritu Santo. Estén ustedes bajo el control del Espíritu Santo. Mi hermano querido, esa es la máxima experiencia de la vida de oración del cristiano. Orar en el Espíritu no es más que estar bajo el control y la disposición exclusiva de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ya tú no gobiernas tus ideas, tú no gobiernas tus capacidades intelectuales. Ahora es el Espíritu Santo que toma control de tus sentimientos, tus emociones, tu mente y todo lo que tú eres. Ahora escucha bien esto. El apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra versión dice, y todos los que son controlados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, si tú eres hijo de Dios, lo será porque tú eres controlado por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿está el Espíritu Santo controlando tu vida? ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar y vivir bajo el control del Espíritu Santo. Ahora agárrate y amárrate los cinturones. Dile al que está a tu lado, amárrate los cinturones. Dile, amárrate los cinturones. ¿Por qué orar en el Espíritu es incómodo para muchos? ¿Por qué hay mucha gente que se siente incómodo orar en el Espíritu? Dos razones. Número uno, la carne no quiere. ¿Quién no quiere? La carne. En otras palabras, el yo quiere el control. ¿Quién quiere el control? El yo. Y el Espíritu Santo te está diciendo, ora por Felipa, pero a tu carne le gusta a María. Y entonces si tú oras en el Espíritu, tú vas a orar por Felipa, porque esa es la que el Espíritu Santo quiere para ti. El Espíritu te está diciendo que no ha llegado el tiempo de tú moverte de Ceylan, pero tú estás enojado con Ceylan, no quieres a Ceylan porque llueve demasiado, pero el Espíritu te dice, aquí te vas a quedar, ora para que te quede aquí. ¿Tú te das cuenta? Orar en el Espíritu es incómodo, porque tú tienes que despojarte del yo para que Él tome control de tu vida. Y de eso se trata el reino de Cristo, que Él tome control y autoridad a través de su Espíritu. Pero ahora amarte aún más los cinturones. Y esto es lo más serio. ¿Lo más qué? Orar en el Espíritu incomoda porque confronta la religiosidad. ¿Confronta qué cosa? La pregunta que surge es, ¿qué es la religión? ¿Qué es la religión? Mira la respuesta. Es toda creencia o forma humana
creada por el hombre, donde piensa que al practicar dicha creencia o forma alcanzará el favor de Dios. Oye bien eso. Es toda creencia o forma creada por el hombre que busca alcanzar el favor de Dios y piensa que haciendo eso va a alcanzar el favor de Dios. Además, que dicho objeto de fe, o sea, dicho objeto de tu creer y de forma de tu confiar, no es Cristo y su sacrificio en la cruz. Eso es religión. Ejemplo, que alguien diga, si tú subes esta escalera y pasas por ella, tú tienes el favor de Dios y su perdón y su bendición y todo lo que quiera ponerle. Entonces ahora viene todo el mundo a pasar por esta escalera. Y tú sientes que si no pasas por esta escalera, no alcanzaste el favor de Dios. Por eso hay iglesias, escucha bien esto, es serio. Hay iglesias que se pelean cuando dicen vamos a mover el púlpito. ¿Por qué? Porque se entiende que si se quita ese púlpito se está ofendiendo a Dios, porque ese púlpito tiene algo de sagrado, algo especial. Toda cosa en la que yo ponga mi confianza y mi fe, que no es Cristo y su sacrificio, se convierte en religión. Otro ejemplo. Hay que ponerse de rodillas, porque si no nos ponemos de rodillas, está mal la cosa. Dios no se siente agradado. Y hay gente que han creado el concepto de que la oración que Dios escucha es de rodillas. Ahora yo te pregunto a ti, aquel que va conduciendo su auto y viene ese trailer encima de él y él dice, Señor, ayúdame. Como el año antepasado cuando iba para San Antonio, Texas, con mi familia en la van. Y viene ese trailer tremendo, grandote, a mitad del lado mío. Y cuando yo lo veo así que viene, digo, Señor, eso es lo único que me salió. Y doblé el guía. Yo te pregunto, ¿escuchó Dios la oración? Claro que sí. Pero cuando entramos en la religiosidad, no metemos en problemas. Entonces la religión pone aún las cosas que son buenas, le da etiqueta de salvación. Escucha esto ahora. Tremendo esto. El sábado se puede constituir en un monumento religioso. Tengo que ir hoy al sábado a la iglesia porque es sábado. ¿Por qué? Porque es sábado. ¿Por qué? Porque tengo que ir. Yo te pregunto, ¿quiénes son la gente que mejor guardaron el sábado? Dime, ¿quiénes son la gente que mejor guardan el sábado? Los judíos, hasta el día de hoy. ¿Y por qué entonces Pablo dice que no entraron en el reposo? ¿Por qué? Porque ellos sacaron a Cristo del sábado. ¿Ellos qué cosa? Sacaron a Cristo del sábado. Y cuando Cristo está ausente de algo que yo hago, se hace religión. Y la pregunta que surge es, ¿por qué el espíritu choca con la religión? ¿Por qué? La respuesta es, amárrate los cinturones. La religión controla y encajona al hombre bajo un patrón. Y el Espíritu Santo desea controlar y él necesita disposición del corazón. Presta atención a este concepto. ¿Por qué el Espíritu Santo choca con la religión? Porque la religión controla. ¿Qué hace? Controla. Por eso en Apocalipsis 3 se presenta un poder llamado la bestia, que controla a los hombres, que no pueden comprar ni vender. Por eso una de las primeras características de la religión es que controla la voluntad de los hombres. Y en el plan de Dios, el que controla la vida del hombre es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo no toma control de nuestra vida y de nuestra congregación? Porque estamos sometidos al patrón ya establecido. Y no te desesperes, no te angusties, porque yo sé que estará pensando, pastor, entonces vamos a hacer lo que sea, vamos a hacer lo que sea. No, ahorita te voy a dar respuesta de eso. Cuando tú estás orando en el Espíritu te dice, esto es lo que vas a hacer ahora. Y hay veces que el Espíritu, hermano y hermana, te sorprende. ¿Qué cosa?
te sorprende. Porque donde está el Espíritu hay libertad. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. En otras palabras, el que manda aquí, el que dirige es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Libertad. En otras palabras, el que está orando en el Espíritu no está atado a un método, sino que está abierto a la iluminación del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso el clamor de un pastor, de una iglesia, de un anciano, de un dirigente es: Señor, permíteme escuchar la voz del Espíritu para ser guiado conforme a su voluntad. Ustedes han notado que muchas veces yo repito con frecuencia un canto. Y pensarán que eso es, el pastor está como loco. ¿Por qué volvió a cantar ese canto? ¿Por qué cantó otra vez el canto anterior? Te voy a decir por qué. Porque hay veces que el Espíritu Santo te dice: hay alguien que necesita ser ministrado con esa alabanza. Y los 2 minutos que se cantó no fue suficiente. Pero como estamos tan encajados al patrón de la religión, cantamos este. Y es como un CD. Un CD está programado. Canto número 1, canto número 2, canto número 3, canto número 5, número 6, número 7, número 8. Terminó. Vámonos a casa. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que está abierta a la voz del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu es el que manda. ¿Quién es el que manda? Eso era lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Los apóstoles dijeron: Judas estericó los tenis, se ahorcó, se quitó la vida. Vamos a escoger a un apóstol. Y rápido se reunió la junta. ¿Y qué hicieron? ¿A quién escogieron? A Matías. Pero pasaron los meses y Dios en silencio dijo: señores, no se desesperen, tranquilos. Yo soy el que voy a escoger por mi espíritu. Y Dios después escoge ¿a quién? A un hombre malo, sin vergüenza, que nadie creía ni confiaba en él, llamado Saulo de Tarso. Y ese fue el que revolucionó la iglesia cristiana. Es el mayor escritor del Nuevo Testamento, porque el Espíritu, cuando toma el control, Él no se equivoca. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dice Pablo en 2 Corintios 2, 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre que no está en Dios, que no está en Cristo, él no acepta eso. Porque para él son necedad y él no la puede entender, porque se discierne espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque naturalmente, hermano y hermana, a nosotros los seres humanos, naturalmente a nosotros nos gusta lo conocido. Por eso es fácil ser abrazado por la religión, porque la religión te dice todo lo que tienes que hacer. ¿Te das cuenta? Te está dando respuesta a lo que te estoy diciendo. La religión encaja a los hombres y le dice todo lo que tiene que hacer. Le da un patrón. Y a nosotros los humanos nos gusta así, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde vamos. Pero el Espíritu Santo no te da patrón. Él no te dice cuándo va a obrar ni cuándo lo va a hacer, porque Él es soberano. Por eso cuando el Espíritu Santo te está llevando por un camino, te da miedo. Me da miedo a mí y a usted también, porque esa es nuestra naturaleza, porque le tememos a lo desconocido. Por eso cuando la providencia divina se encontraba con la humanidad, la primera palabra que le decía era: no temas. Cuando se encontró con María, le dijo: María, no temas. Cuando se encontró con Abraham, le dijo: no temas. Cuando se encontró con Jacob, le dijo: no temas. Cuando se encontró con Moisés, le dijo: no temas. Siempre que la providencia divina se encontró con el hombre, le dijo: no temas. Porque el temor es la primera barrera que tiene el Espíritu Santo para obrar. Final pregunta: ¿cómo yo sé que estoy orando en el Espíritu y obrando bajo el control del Espíritu Santo? Porque ahí es donde está el temor de mucha gente y de muchos cristianos. Le da miedo. ¿Y qué va a pasar después? Y cuidado si esto se sale de control.
2 razones y 2 formas para yo darme cuenta cuando estoy orando en el Espíritu. Número 1, nunca es contrario a la palabra de Dios. Si Jericín viene aquí y le dice a usted, hermanos, los hombres de esta iglesia a partir de hoy ya no se preocupen por tener una esposa. Usted tenga 2 o 3. Alguno va a decir, amén, pastor. Cuidado. Hermano, no me haga caso, porque yo estoy contrariando la palabra. La palabra dice que es una. Número 2 y último, Él siempre glorifica a Cristo. Entonces pregúntate y pásalo en el colador de la palabra y de Cristo. La decisión que va a tomar en tu vida está dirigida por el Espíritu. Mi papá estaba en Colorado en los años 80, trabajando en una refinería en las montañas de Colorado, ganando el mejor salario de su vida en ese tiempo, $30 la hora, en ese tiempo. Y esa noche mi papá no podía dormir. No podía recobrar el sueño, tenía que levantarse a las 4 de la mañana. Y en medio de su insomnio, él se levantó y dijo, Señor, ¿tiene algo que decirme? Y el Espíritu le habló a su corazón y le dijo, abre la palabra. Porque ya el tiempo de hoy no se usa, el Espíritu me habló. Pero si tú vas al Nuevo Testamento, dice el Espíritu dice. El Espíritu dice, apartame a Pablo y a Bernabé. El Espíritu era quien mandaba. Pero hoy suena extraño para la iglesia. Y el plan de Dios llevar la iglesia de hoy a la iglesia del primer siglo. Y el Espíritu dice, abre la palabra. Y mi papá abrió la Biblia y cuando la abrió, leyó un pasaje de Jeremías que decía, viene una turbulencia cuando tú escuches mi voz. El punto fue que mi papá entendió que Dios le decía, sal de ahí. Sal de aquí. A la mañana siguiente va al trabajo y le dice al patrón, arréglame lo que me he ganado porque me voy esta noche de Colorado. ¿A dónde va? Me voy a Luciana. Tú eres uno de los mejores trabajadores que tenemos aquí. No te puedes ir. Te voy a subir la hora a $35. No me voy. Te la voy a subir a 40. Y después dice, es que Dios me dijo, ¿Qué? ¿Que Dios qué? Porque el mundo natural, la gente natural, el hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Dios me dijo que me vaya y me voy, dame lo que me gané. Al verlo determinado le dijo, ok, aquí está tu dinero. Tomó un bus y cuando llega al otro día en la noche está sentado en el apartamento de un primo mirando el noticiero. Y mientras está mirando el noticiero dice, gran explosión en Colorado. Y se da cuenta que la explosión fue en la refinería donde él trabajaba. En el mismo lugar donde él estaba trabajando 2 días atrás. 16 personas murieron. Cuando tú eres guiado por el Espíritu y vive en el Espíritu, eres hijo de Dios. Porque orar en el Espíritu no es más que vivir en la presencia de Dios. No es una temporada, es un estilo de vida. ¿Quieres tú entrar a esa experiencia, querida iglesia? ¿Quieres tú entrar a esa experiencia? Ponte de pie en el nombre de Jesús. Siendo que Dios ha hablado a tu corazón en esta hora, te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón y aceptarlo como tu único Salvador personal. Tu vida nunca más será la misma. Si esta ha sido tu decisión o quieres saber más de la palabra de Dios, puede llamarnos al número telefónico 509-643-6983. Una vez más, 509-643-6983.
6983 o escríbenos al Facebook Renuévate. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.